La pregunta de mi padre siempre me persiguió. ¿Cuándo serás la mitad? Solo recordaba la ira de mi padrastro. Un portazo. Un moretón. 15 años después. En la sala de juntas estéril de la Torre Horizonte. En pleno corazón financiero de Madrid. Por fin lo comprendí. La mitad no era un estímulo. Era un interruptor letal. Un mecanismo contractual que yo estaba a punto de accionar y que haría caer una fusión de 580 millones de euros junto con mi padrastro y mi jefe. Me llamo Elena Vargas. Tengo 34 años y hoy soy un arma cargada con un retardo de 15 años. El reloj digital de la Sala Pinar de Horizonte Capital marcaba las 10:04 de la mañana con un clic seco y definitivo cada 60 segundos. Fuera. Madrid amanecía bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia pero se contenía. Como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. Dentro. El aire acondicionado mantenía los 20 grados exactos y olía a moqueta nueva y al café de ayer. La enorme mesa de roble brillaba como un espejo y reflejaba las caras tensas de los directivos. Yo era la vicepresidenta responsable de la cartera Hestia. Un fondo de 1.200 millones de euros que en los últimos 90 días había perdido valor de forma inexplicable para el mercado. Mi tarea oficial era explicar la anomalía. Suavizar los números y asegurar que el barco seguía a flote. Pero mi guión era otro. En mis manos llevaba un portafolio negro de cuero que pesaba mucho más que su tamaño. Dentro estaban los datos. Los cronogramas y una sola fotografía perfectamente conservada. Era el resultado de una década escalando esta montaña de cristal no por la vista, sino por el poder de derribarla. La puerta se abrió con un susurro hidráulico. Rodrigo Aldana. Mi padrastro. Entró con esa elegancia depredadora de quien nunca ha oído un no. Cabello plateado impecable. Traje a medida de sastrería madrileña. Olor a dinero y a colonia cítrica que yo asociaba con portazos y cenas tensas. Asintió a los presentes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Se sentó en la cabecera de la mesa. Justo frente a mí. Como el patriarca que siempre se creyó. A su derecha estaba Gabriel Navarro. Mi jefe directo en la consultora externa que Horizonte usaba para aparentar independencia. Gabriel tenía la mirada de quien vigila que nadie se salga del guión. Me lanzó una mirada afilada, sigue el plan. Yo respondí con un leve gesto de cabeza que no pensaba cumplir. El presidente carraspeó. Elena. Cuando quieras. Queremos entender la desviación de la cartera Hestia. Respiré hondo. Entonces Rodrigo se inclinó hacia adelante con esa sonrisa condescendiente que yo conocía demasiado bien. Antes de entrar en números, dijo con voz suave como piedra pulida. Estaba pensando en tu padre. Diego. Siempre tuvo tantas esperanzas puestas en ti. ¿Recuerdas cómo te preguntaba? ¿Cuándo serás la mitad? La frase cayó en la sala como una granada. El aire se volvió fino. Mi estómago se contrajo. 15 años y aquellas palabras seguían teniendo el poder de desarmarme. Los directivos se removieron incómodos. Sintiendo la corriente personal bajo la superficie profesional. Pero sin entender su voltaje. Gabriel me lanzó otra mirada urgente, ignóralo. ¿Sigue? No lo hice. Gracias. Rodrigo, respondí con voz serena y fría. Has anticipado mi primer punto. Abrí el portafolio. Un golpe suave pero definitivo sobre la mesa de roble. En el lomo. En letras plateadas discretas. Solo 2 letras, H un medio. Abrí mi portátil. El proyector cobró vida. La primera diapositiva no era el orden del día. Era un gráfico brutal, una línea azul del índice de referencia subiendo modesta pero constante, una línea roja. La cartera Hestia.
que en la tercera semana de junio se desplomaba en un acantilado antinatural. Hace 92 días, empecé con tono neutro de locutora. La cartera comenzó a desviarse significativamente del benchmark. Señalé con el láser. El punto rojo tembló sobre la pantalla. Coincide exactamente con una serie de operaciones de alto volumen en acciones tecnológicas poco capitalizadas, ejecutadas a través de un broker secundario. Esas operaciones se anticipaban sistemáticamente a anuncios de resultados positivos de empresas vinculadas a una entidad privada, Espada Azul SL. Los beneficios no volvían al fondo. Se desviaban. Un murmullo recorrió la sala. Esto ya no era una presentación. Era una acusación. Rodrigo había perdido la sonrisa. Gabriel estaba blanco. Preguntaste cuándo sería la mitad. Rodrigo, dije bajando ligeramente la voz. Pues la mitad es cuando se activa la cláusula. Pulsé el botón. La última diapositiva apareció. Limpia y terrible. Mitad igual a activación de la cláusula. La confusión se extendió por las caras de los directivos de Horizonte. ¿Qué cláusula? Gabriel parecía haber visto un fantasma. Pero la expresión de Rodrigo esa sí la guardaría para siempre. El hombre que durante 15 años me había subestimado acababa de comprender que yo ya no jugaba con sus reglas. Ahora yo tenía el reglamento. El silencio en la sala Pinar era físico. Pesado. El reloj marcó las 10:05 con un clic que sonó como un martillazo. Y en ese silencio, la sala se disolvió y me llevó de vuelta al olor a hierba recién cortada y al fantasma de pintura blanca desconchada bajo el sol de verano. Villa Blanca. El pueblo era una postal de la España profunda. Nuestra casa. La joya. Una villa blanca de 2 plantas con amplia terraza donde mi madre colgaba campanillas de viento cada primavera. Su música suave y caprichosa era la banda sonora de mi infancia. Promesa de paz y orden. Pero dentro de aquellas paredes blancas perfectas, la armonía era una mentira cuidadosamente construida. La mesa de la cocina era un campo de batalla de papeles de hipotecas, facturas atrasadas y el eterno montón de expedientes fiscales de mi padre. El tintineo de las campanillas a menudo quedaba ahogado por el golpe seco de un vaso de coñac sobre la encimera de granito. Mi padre, Diego Vargas, era un asesor fiscal que se movía por el mundo con una delicadeza casi de disculpa. Olía a papel y virutas de lápiz. Su voz era un murmullo bajo, en contraste con la energía ansiosa de mi madre y, después, con la autoridad atronadora de Rodrigo. No era hombre de grandes discursos. Por eso sus palabras. Un año antes de que el cáncer se lo llevara, se grabaron a fuego en mí. Estábamos en la terraza viendo llegar una tormenta. Las campanillas enloquecían. Se inclinó hacia mí y susurró contra el viento. Un día, Elena, serás la mitad. Le pregunté qué quería decir. Solo sonrió. Una sonrisa triste y cansada. Lo sabrás cuando importe. No importó hasta que se fue. El silencio que dejó fue inmenso y aterrador. Mi madre, a la deriva entre el duelo y la ruina económica, se aferró al primer objeto estable que encontró, Rodrigo Aldana. Él llegó con oleadas de colonia cara y soluciones fáciles. Era un amigo de la familia. Un hombre con cartera y plan. Racionalizar las finanzas. Decía mucho esa palabra. Era racional consolidar las deudas en un nuevo préstamo que él avalaba. Era racional que él gestionara las cuentas de inversión. Mi madre, agotada y agradecida, fue cediendo el control pieza a pieza. El poder en casa no cambió de golpe. Se erosionó lentamente. Como una orilla que cede ante la corriente constante.
Hasta que Rodrigo quedó en terreno firme y nosotras intentando no ser arrastradas. Y entonces empezó a usar las palabras de mi padre. Al principio como broma. Durante una cena cuando yo luchaba con cálculo en la universidad. Sigues sin pillarlo. ¿Cuándo serás la mitad? ¿Elena? No era pregunta. Era sentencia. Había tomado el legado enigmático de mi padre y lo había convertido en arma. Recordatorio constante de mi supuesta insuficiencia. Durante mis 20. Aquella frase fue un fantasma que me perseguía. Medida de mi fracaso. Creía que era una meta que tenía que superar. Un nivel de competencia que aún no alcanzaba. Nunca imaginé que era una llave. La máscara del proveedor benevolente se cayó del todo en mi 19 cumpleaños. La discusión fue trivial, quería usar una pequeña parte del fondo fiduciario que mi padre me había dejado para un programa de verano que él consideraba frívolo. Su negativa no fue paternal. Fue de propietario. El fondo tiene que gestionarse correctamente, gruñó. No despilfarrarse. Cuando insistí. Diciendo que era deseo de mi padre que yo tuviera oportunidades. Su ira estalló. Me agarró la muñeca para impedirme marcharme. Su agarre era hierro. Aprenderás, siseó con la cara a centímetros de la mía, que yo decido que es racional. Me soltó un segundo después. Recuperando la compostura. Pero las marcas de sus dedos quedaron. Esa noche. ¿En el baño? Miré los moretones que florecían en morado y azul. No fue un puñetazo. Fue una firma de control. Las manos me temblaban. Pero no de miedo. De rabia pura y fría. Saqué mi pequeña cámara digital. Puse la muñeca bajo la luz cruda del baño y disparé. Subí la foto al portátil y la adjunté a un correo nuevo. Dejé el destinatario en blanco. Asunto, prueba. Lo guardé como borrador. Un artefacto digital esperando su momento. 15 años ha permanecido allí. Sin enviar. La muerte de mi padre fue rápida y el trámite legal igual de eficiente. Rodrigo. Ahora marido de mi madre. Se posicionó como la opción lógica para cofiduciario del Fondo Vargas junto al banco. Yo tenía 18 años. Legalmente adulta. Pero en aquellas reuniones me trataban como a una niña problemática. Mis preguntas se respondían con sonrisas condescendientes y jerga impenetrable. Me apartaron de todo cálculo. Yo era beneficiaria solo de nombre. Mientras el hombre que me había marcado recibía las llaves del legado de mi padre. Fue entonces cuando supe que tenía que marcharme. Villa Blanca. Con sus casas blancas perfectas y campanillas susurrantes. Se había convertido en cárcel. Me fui a Madrid con una sola maleta y una promesa hecha en el silencio estéril de una estación de autobuses al amanecer: nunca volvería a ser impotente. Aprendería el idioma de mi enemigo. No confiaría en voces que podían consolar y mentir con la misma facilidad. Solo confiaría en los números. Los números no tenían agendas. No se dejaban manipular por encanto ni intimidación. Simplemente eran. Decían la verdad si sabías leerlos. Estudié finanzas. Me gradué con las mejores notas y me abrí camino a zarpazos hasta el corazón de cristal del mundo de la gestión de activos. Aprendí cómo se mueve el dinero. Cómo se esconde y cómo se puede usar como arma. La pieza final del puzzle cayó durante mi última visita navideña a Villa Blanca. Era la imagen perfecta de una cena familiar. La vajilla buena. El asado un poco pasado. Mi madre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Rodrigo pontificaba sobre una partida de golf con un concejal. Fui al despacho a buscar un regalo y vi un papel olvidado en su mesa. Era el justificante de una transferencia. Una cantidad pequeña.
Unos miles de euros del Fondo Vargas. Pero el destinatario no era un proveedor ni Hacienda. Era una sociedad instrumental que yo nunca había oído, Espada Azul S.L. Bajo la superficie impecable de la contabilidad familiar, había una pequeña transacción ilícita. La primera grieta. El primer número mentiroso que los datos me susurraban. Y supe, con la certeza helada de quien ha estudiado a su captor toda la vida, que no sería la última. La transferencia a Espada Azul fue el hilo suelto. Durante meses lo traté como tal. Pero mi padre me había enseñado que en contabilidad, como en carpintería, un solo defecto puede comprometer toda la estructura. El recuerdo de aquel papel me llevó de nuevo a Villa Blanca un fin de semana de otoño. No a la Villa Blanca en la colina, sino al único lugar que seguía siendo enteramente de mi padre, su viejo taller de madera en las afueras del pueblo. El aire estaba cargado de fantasmas de su trabajo, olor dulce y afilado a serrín de pino, a aceite de linaza, al polvo del tiempo. Nada había sido tocado. Sus herramientas seguían en el banco de trabajo como si acabara de dejarlas. Detrás de un montón de madera vieja, medio oculto en la sombra, estaba la vieja caja fuerte de suelo. Yo aún tenía la llave. Los tambores giraron con un sonido que no había oído en 16 años. Dentro, bajo carpetas cuidadosamente etiquetadas, había un sobrelargo color crema sellado con lacre. Mi nombre escrito con la letra precisa y ligeramente inclinada de mi padre, Elena. Mi corazón golpeaba contra las costillas. No era parte del legado oficial. Era un mensaje. Dentro no había carta. Solo una página, un anexo notarial al testamento de mi padre. El lenguaje jurídico era denso. Pero el título era claro y brutal. Cláusula activadora de la mitad del Fondo Vargas. La leí una vez. 2 veces. Mi mente luchaba por procesar la frialdad legal. Era un mecanismo de seguridad. Un interruptor de hombre muerto que mi padre había incrustado en la arquitectura de mi herencia. Las condiciones eran exquisitamente precisas. Una trampa diseñada para una presa muy concreta. Decía, en caso de que la cartera principal del fideicomiso, en adelante, la cartera, rinda por debajo de su índice de referencia designado en un margen superior al 10% durante cualquier periodo consecutivo de 90 días. Y dicha desviación pueda atribuirse razonablemente a actos de autoenriquecimiento, operaciones no autorizadas o negligencia grave por parte del fiduciario actuante. La beneficiaria principal, Elena Vargas, será elevada inmediata y automáticamente a la posición de cofiduciaria con el 50% de los votos y pleno poder de veto sobre todas las operaciones y decisiones administrativas de la cartera. Se me cortó la respiración. Esto era el significado de la mitad. No una meta. No una expectativa. Una transferencia de poder. Pero fue el párrafo final el que me heló la sangre y me mostró la profundidad de la previsión tranquila y devastadora de mi padre. Prueba aceptable para la activación de esta cláusula incluirá, entre otros, registros de operaciones certificados, comunicaciones internas, informes forenses de contabilidad o prueba documentada de coacción física o psicológica destinada a influir en el cumplimiento financiero o impedir la supervisión de la beneficiaria. Coacción. La palabra saltó de la página. Él lo sabía. O lo sospechaba. Había visto las sombras en nuestra Villa Blanca perfecta y había forjado un arma para mí en el lenguaje de la ley. Mi mente voló al borrador de correo en mi portátil. El que tenía por asunto, prueba. La foto de mi muñeca magullada. Ya no era solo una cicatriz del pasado. Mi padre acababa de convertirla en instrumento legal. El anexo lo cambiaba todo. Ya no se trataba solo de descubrir la corrupción de Rodrigo. Se trataba de construir un caso.
Un caso formal. Legalmente irrefutable. Que cumpliera los requisitos estrictos de la cláusula. Empecé por el hilo de espada azul. Pasé noches cruzando los registros de operaciones del Fondo Vargas, a los que tenía acceso como vicepresidenta, con datos de mercado. El patrón era de una arrogancia burda. En los días previos a anuncios importantes de resultados de ciertas tecnológicas, el fondo ejecutaba órdenes de venta grandes y aparentemente irracionales. La acción bajaba ligeramente. Entonces Espada Azul compraba fuerte. Tras el anuncio positivo y la subida, Espada Azul vendía y se llevaba los beneficios. El Fondo Vargas. Mi fondo. Se usaba como herramienta para manipular precios en beneficio personal de Rodrigo. Hacía front-running con el dinero de la familia. Saberlo era una cosa. Probarlo al estándar exigido por la cláusula era otra. Necesitaba más que un patrón. Necesitaba un arma humeante. Así que construí una trampa dentro de su propio sistema. En Horizonte tenía acceso privilegiado al software de análisis. En mi tiempo libre. En mi disco duro encriptado personal. Escribí un script. Un sabueso digital. Lo diseñé para realizar fingerprinting en tiempo real de cualquier operación del Fondo Vargas que encajara con el perfil de front-running. Cruzaba tiempos de ejecución con direcciones IP de los terminales y rastreaba comunicaciones internas por palabras clave de las acciones objetivo. Lo compilé en un pipeline invisible para todos salvo para mí. Lo llamé martillo 1/2. Con el mecanismo en la mano. Necesitaba estrategia legal. No podía usar los abogados de Horizonte. Encontré a Elena Carrillo en un discreto despacho del centro de Madrid. Una mujer de casi 60 años con ojos afilados y reputación de artista en litigios corporativos. Pagué la consulta en efectivo. Le presenté el anexo y un resumen hipotético. Sin nombres. Leyó en silencio. Cuando terminó, me miró por encima de las gafas. Este instrumento está excepcionalmente bien redactado. Señorita Vargas. Es a prueba de balas. Las definiciones son precisas. Las condiciones. Inequívocas. Y esta cláusula de coacción es una obra de arte. Vincula directamente el deber fiduciario con la conducta personal. Muy poco habitual. Muy eficaz. Se recostó. Si aportas la prueba que exige, la transferencia de poder no es discutible. Es automática. Mi consejo, cuando tengas la prueba, actúa. Sin aviso previo. Preséntalo como hecho consumado. Salí de su despacho con una claridad helada. Esa misma noche abrí un cuaderno negro Moleskine. En la primera página escribí la realización que se había solidificado desde que leí las palabras de mi padre en el taller polvoriento. La mitad no es una porción. Es un veto. La mitad es el poder para cortar un circuito corrupto. Mi padre no quería que yo tuviera la mitad del dinero. Quería que tuviera el poder de parar al hombre que lo estaba drenando. El poder de proteger lo que quedaba de su legado. La fase final fue esperar. Observé los datos. Mi script martillo 1/2 corría en silencio. La ventana de 90 días empezó a contar desde el día que identifiqué el inicio de la desviación significativa. La codicia de Rodrigo tenía ritmo. Un cadencia predecible que latía con los ciclos de resultados trimestrales. Era arrogante. Creía ser invisible. Protegido por su posición y mi silencio. Yo no le confrontaría con datos viejos. Le atraparía en el acto. La cuenta atrás de 90 días había empezado. Solo tenía que darle una última oportunidad irresistible de ser él mismo. La primera jugada no vino de Rodrigo, sino de su peón.
Gabriel me convocó a su despacho de paredes de cristal 3 semanas antes de la revisión trimestral. El reloj estaba en el día 71. La desviación ya era una herida abierta imposible de ignorar. No me invitó a sentarme. Se quedó de pie junto a la ventana mirando el tráfico abajo. Los números de la revisión Hestia son problemáticos, empezó con voz tensa. Reflejan una serie de operaciones de alto riesgo y mal momento. Reflejan una caída del mercado y vientos en contrasectoriales, respondí manteniendo tono neutro. Hay que enmarcarlo correctamente para el comité y para Rodrigo. Cogió una tablet. Necesito que optimices el informe. Reajustamos el benchmark. Suavizamos la curva de volatilidad con una media móvil más amplia. Enterramos los outliers en un anexo y nos centramos en el sentimiento prospectivo. ¿Quieres que mienta? Gabriel. Quiero que gestiones la narrativa, espetó. Es tu trabajo. Antes de entrar en su despacho había dejado mi móvil boca abajo entre unos papeles. Segundos antes había activado discretamente la aplicación de grabación de voz. El micrófono estaba captando cada palabra. Cada sílaba forzada de su instrucción para cometer fraude. Veré qué puedo hacer, dije con máscara de obediencia. Bien. Rodrigo cuenta con que presentemos una imagen estable. Recogí el móvil. Esa misma tarde subí el archivo de audio a un servidor en la nube encriptado. Lo etiqueté, Gestión Narrativa Gabriel. Primera pieza de evidencia dura y accionable. Esa misma tarde ejecuté el script Martillo 1 medio en simulación contra los últimos 6 meses de datos. Funcionó a la perfección. Iluminó las operaciones de Rodrigo como una ristra de luces de Navidad. Creando un registro limpio e irrefutable del esquema de front-running con marcas de tiempo y nodos de red de origen. Estaba listo. La guillotina digital estaba construida. Solo faltaba dejarla caer. 2 días después llegó la segunda pieza sin ceremonia. A las 2:17 de la madrugada. Mientras trabajaba tarde. Una notificación. Correo nuevo de dirección encriptada sin rastro. Remitente, un solo nombre, Cigarra. Sin asunto. Sin texto. Solo un adjunto, archivo CSV llamado, Nodemap CSV. Descargué en un portátil aislado. Era un log bruto de actividad de red de un servidor que no reconocía. Pero una columna contenía direcciones IP. Una de ellas era el servidor secundario of the books que Rodrigo tenía en su despacho de Villa Blanca. Otra columna listaba logins. Y allí estaba. En una docena de líneas, la conexión directa que me faltaba. La IP de casa de Rodrigo accediendo a la cuenta principal de trading de Espada Azul SL. Las operaciones coincidían exactamente con las fechas más dañinas del fondo Vargas. ¿Cigarra? No sabía quién era. Un técnico descontento de Horizonte. Un hacker Witeat que había tropezado con el esquema. No importaba. Era un fantasma en la máquina. Un aliado que nunca conocería. Y me acababa de entregar el arma del crimen con huellas dactilares. Ahora tenía el pasado y el presente. Solo faltaba el futuro. Necesitaba probar su próximo movimiento antes de que ocurriera. La trampa necesitaba cebo. Y el cebo tenía que ser irresistible. Creé una nueva hoja de Excel que parecía cualquier modelo analítico que construía cada mes. La llamé, Reequilibrio Propuesto, XLSX. Era una propuesta compleja pero aparentemente estándar para reasignar parte de los activos del fondo Vargas a un nuevo fondo de mercados emergentes, vehículo perfecto para que Rodrigo se llevara su tajada. Los números eran tentadores. La lógica sólida. Pero en los metadatos del archivo planté un faro. En cuanto se abriera, enviaría un PIN encriptado silencioso a un servidor privado que yo controlaba con hora exacta y hash único de la máquina del usuario. Un cable trampa digital.
Interpreté el papel de subordinada obediente. Envié a Gabriel un borrador del informe optimizado que él había pedido, una obra maestra de gráficos engañosos y lenguaje opaco. Quedó encantado. Creyó que estaba de su lado. Y entonces cometió su error. Una semana antes de la junta, mi revisión de rendimiento programada fue cancelada de repente. Notificación automática de recursos humanos seguida de mensaje de Gabriel: necesitamos posponer. Han surgido preocupaciones sobre tu actitud y sinergia con el equipo. Fui directamente a su despacho. No me miró a los ojos. ¿Preocupaciones? ¿Gabriel? ¿O estás despejando mi mesa antes de la junta? No seas dramática. Solo es un retraso. Pero yo sabía que era. Iban a reemplazarme. Poner a un analista más dócil que presentara el informe falsificado sin preguntas. Era un movimiento torpe y desesperado. Y me lo decía todo. Estaban asustados. Aceleraban su cronograma. Bien, dije sin emoción. Pero los números de Hestia siguen siendo mi responsabilidad hasta que me reasignen oficialmente. El comité esperará una actualización preliminar. He programado un toque de 10 minutos antes de la junta principal para alinear a todos. Yo me encargo de la actualización, mentí. 10:04 de la mañana. Lo envié esta mañana. Rodrigo y el consejo ya han aceptado. Su cara palideció. No podía negarse sin levantar sospechas. Estaba atrapado. Esa noche consolidé todas mis pruebas, la grabación de Gabriel. El CSV de cigarra. Los lows del script martillo un medio. Los metí en una carpeta encriptada nueva enterrada a 5 niveles profundos en un archivo de proyecto de la red interna de Horizonte. Si alguien la encontraba necesitaría mis credenciales específicas para verla siquiera. El nombre de la carpeta fue mi último acto de guerra psicológica. La llamé, ¿cuándo serás? Un meme interno de oficina sobre plazos. Si se filtraba, lo descartarían como broma. Pero si Rodrigo o Gabriel la veían sabrían. La trampa estaba completamente armada. Las pruebas compiladas. El escenario preparado. Solo necesitaba que la codicia de Rodrigo le hiciera dar un último paso. Le envié el archivo Excel con el faro a él y a Gabriel con una nota simple: pensamientos para el Q4. Sabía que no podrían resistirse a mirar un nuevo filón de oro potencial. En cuanto uno de ellos abriera el archivo, el cable trampa se rompería. En cuanto ejecutaran una operación basada en su contenido, la puerta se cerraría de golpe. Sentía la tensión en el aire. La presión silenciosa e inmensa de un sistema a punto de quebrarse. El reloj de 90 días estaba en el día 84. Tenía una semana. La caza casi había terminado. ¿El día 87? Martes. Como cada semana. Era noche de cena familiar en Villa Blanca. La convocatoria de mi madre había sido insistente. Con un tono suplicante que sugería que Rodrigo la había obligado. Era una función obligada. Un ritual de normalidad fingida que se volvía más grotesco cada año. Conduje desde Madrid bajo un crepúsculo amoratado. El archivo Excel cebado en un pendrive en mi bolsillo. Un peso frío de energía potencial. La casa estaba exactamente igual. Bañada en la luz cálida de las farolas de la terraza. Las campanillas cantaban su mentira suave. Dentro olía a entrecot a la plancha y a salsa de vino tinto barato. Aroma de celebración forzada. Mi madre me recibió con un abrazo que parecía más bien sostenerse a sí misma. Parecía cansada. La piel alrededor de los ojos fina y translúcida. Rodrigo estaba en el comedor. De pie en la cabecera de la mesa sirviendo vino en copas de cristal. Era el señor de su feudo. Elena,
Tronó levantando la copa en un brindis burlón cuando entré. Me alegra que hayas podido venir. Temíamos que las presiones de la ciudad te hubieran superado por fin. El subtexto era denso como la salsa. Sabía lo de mi revisión de rendimiento. Él y Gabriel lo habían orquestado. Esta cena era su vuelta de honor. La oportunidad de verme humillada antes de que me quitaran formalmente. Ofrecí una sonrisa fina y me senté. La comida empezó con la coreografía tensa habitual. Mi madre parloteaba nerviosa sobre el club de jardinería. Rodrigo pontificaba sobre política local. Yo hablaba poco, moviendo la comida por el plato. Cada roce de mi cuchillo contra la porcelana sonaba demasiado fuerte en la tensión silenciosa. El aire era sofocante, cargado de todo lo que nunca se decía. Mi madre no paraba de girar la alianza de oro que Rodrigo le había dado. Le quedaba demasiado apretada, marcando la piel. Una metáfora perfecta y pequeña. Esperó a que mi madre retirara los platos del plato principal para hacer su movimiento. Se recostó, haciendo girar el resto del vino barato en la copa, con mirada depredadora y satisfecha. Entonces, empezó con falsa preocupación. Gabriel me dice que han surgido algunas preocupaciones en la oficina. ¿Así? Respondí plana. No hay nada de lo que avergonzarse, continuó con aire magnánimo. Es un entorno de alta presión. Dejó que el silencio se alargara. Disfrutando. Yo sonreí levemente. Pues sí que hay algo de lo que avergonzarse. Rodrigo. Pero no es mío. Su sonrisa vaciló. Saqué el móvil y le mostré la pantalla. Era una captura del sistema que mostraba que alguien había abierto el archivo, reequilibrio propuesto, a las 11:47 de la noche anterior desde una IP externa coincidente con su casa de Villablanca. Y luego, a las 12:12, una operación de compra masiva en acciones que yo había plantado como cebo. Esa operación, dije con voz de hielo, se ejecutó desde tu despacho de Villablanca usando las credenciales del Fondo Vargas. El fondo ya está congelado por orden de la CNMV. La autoridad estatal está involucrada. Esto es por tu informe. Tus números. Tenías que gestionar la narrativa. Se oyó un sonido ahogado al otro lado de la línea cuando le llamé más tarde. Luego silencio. Había visto el archivo cebado. Sabía lo que implicaba. Estaba tan centrado en el dinero que ganar que no había considerado que el propio archivo fuera la trampa. Colgué antes de que pudiera responder. La segunda ola de caos fue física. A las 8:15 de la mañana. Rodrigo Aldana irrumpió en el vestíbulo principal de la Torre Horizonte saltándose todos los protocolos de recepción. Era un hombre consumido por una tormenta de rabia narcisista. Cara roja. Bramando por el jefe de trading. Por el presidente. Por cualquiera que le escuchara. Exigiendo que arreglaran este puto lío y desbloquearan su dinero. Llegó hasta los ascensores antes de que le interceptara la seguridad del edificio. El enfrentamiento fue silencioso pero absoluto. 2 guardias serenos e implacables le bloquearon el paso. Él. Rodrigo Aldana. El hombre que siempre había caminado por el mundo como si le perteneciera. Estaba siendo denegado. El espectáculo de su humillación pública fue captado por una docena de móviles de becarios y analistas junior en el vestíbulo. La noticia de su colapso se extendió por los canales internos de la torre como un virus. Le dijeron que tendría que esperar. La declaración legal de guerra llegó a las 8:30. Un correo electrónico desde una dirección que el Consejo nunca había visto. Asunto: notificación formal de activación de cláusula fiduciaria y solicitud de junta de emergencia del Fondo Vargas. Se envió a Rodrigo. A todo el comité ejecutivo de Horizonte. A Gabriel Navarro y a mí.
El cuerpo del correo era una obra maestra de eficiencia brutal y concisa. A todas las partes interesadas. De conformidad con el anexo notarial al testamento de Diego Vargas. Por la presente se notifica formalmente que la cláusula activadora de la mitad del Fondo Vargas ha sido activada con efecto inmediato. Se han cumplido y documentado las condiciones de activación, desviación sostenida del 10% durante 90 días atribuible a autoenriquecimiento del fiduciario. Las pruebas se han presentado ante la CNMV a las 7:30 de esta mañana. La beneficiaria Elena Vargas queda inmediatamente elevada a la posición de cofiduciaria con el 50% de los votos y pleno poder de veto. Todas las decisiones y operaciones realizadas por Rodrigo Aldana respecto al fondo quedan nulas sin su cosignatura. Se requiere junta de emergencia para abordar esta transición. Todas las partes quedan convocadas a la Sala Pinar a las 10:04 de hoy. Atentamente. Elena Carrillo. Abogada. El correo fue el disparo de gracia. Explicaba el bloqueo. Explicaba mi nuevo papel. Y preparaba el escenario para la confrontación final. Pasé la siguiente hora preparando mis últimas municiones. Desde mi terminal solicité los logs de acceso a la carpeta compartida de documentos familiares de la noche anterior. El sistema generó el informe en segundos. Mostraba 2 accesos al archivo, reequilibrio propuesto, XLSX, con minutos de diferencia. El primero desde una máquina con hash de usuario GN78, a Gabriel. Lo había abierto desde su terminal antes de irse a casa. El segundo desde un nodo externo identificado como Espada Azul 02. Coincidente con la dirección MAC capturada por mi script martillo 1 Rodrigo. El informe era una cadena digital limpia que vinculaba la revisión inicial de Gabriel con la operación criminal posterior de Rodrigo. Lo imprimí. Luego. La pieza final. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué un gran sobremanila sellado. Dentro estaba el documento que había recogido esa mañana de una caja fuerte bancaria. Era una copia certificada de la foto que tomé hace 15 años. Los moretones en mi muñeca de 19 años. Nítidos y feos bajo la luz cruda. Pero no solo la foto. Adjunto había un informe médico breve de un centro de urgencias del día siguiente. Paciente presenta hematomas profundos en muñeca derecha compatibles con agarre con fuerza. Le había dicho al médico que me había caído. La mentira ya era irrelevante. La lesión documentada era lo único que importaba. Había llevado ese expediente a un notario hacía una hora. Había sellado tanto la foto como el informe con su sello y firma, convirtiéndolos en un único exhibido legal certificado. Esta era mi prueba para la cláusula de coacción. Era el corazón emocional de mi argumento legal. El puente entre la brutalidad privada de Rodrigo y su corrupción pública. Metí la foto certificada. El informe de accesos del sistema y el resumen de los hallazgos de martillo 1 en el portafolio negro con las letras H1. Cuando se acercaban las 10. Toda la torre Horizonte parecía una pecera de cristal golpeada con un martillo. Las grietas se extendían. Todo el mundo observaba. Esperaba. Susurros en los pasillos. Cabezas que se giraban mientras yo caminaba hacia el ala ejecutiva con el portafolio negro bien sujeto. Veían a la vicepresidenta de una cartera en crisis. No tenían ni idea de que estaban mirando a su nueva copropietaria. Cada ojo del edificio parecía estar sobre mí. Pero yo no los miraba a ellos. Miraba a través de las paredes de cristal de las salas de reuniones el cielo gris de Madrid más allá. Mi foco se estrechaba a un solo punto en el tiempo. Ahora. Solo minutos. Las 10:04. El reloj seguía corriendo. La sala Pinar había sido reconfigurada. La enorme mesa de roble ahora en forma de U. Transformada de mesa redonda corporativa en tribunal. A la izquierda. Los socios senior de Horizonte Capital con caras graves.
sus trajes caros pareciendo disfraces mal ajustados. A la derecha, solo y visiblemente sudando, Gabriel Navarro de la consultora externa. Sentado encorvado, evitando todo contacto visual. Un hombre ya condenado. A la cabecera, presidiendo con una calma inquietante, estaba Elena Carrillo. No pertenecía a su mundo, y su presencia como autoridad legal externa les despojaba de su poder habitual. Yo me senté cerca de ella a la izquierda, frente a Rodrigo, que vibraba con una rabia apenas contenida. El aire acondicionado estéril parecía un vacío. Cada molécula cargada de impacto inminente. El reloj digital pasó a las 10:04. El clic fue el único sonido. Elena Carrillo comenzó. Esta junta se ha convocado para abordar la activación de una cláusula legal relativa al Fondo Vargas. Todas las partes han recibido notificación. Esto es una farsa. La voz de Rodrigo explotó en la sala. Cruda y furiosa. Se levantó de golpe, golpeando la palma contra la mesa pulida. El sonido restalló como un disparo. Una maldita fabricación. Esta chica, señaló con dedo tembloroso hacia mí, está intentando un golpe de estado. Está falsificando datos. Inventando historias para tomar el control de un fondo que no tiene ni idea de cómo gestionar. Es robo. Eso es lo que es. Su estallido se encontró con un silencio atónito e incómodo de los ejecutivos de Horizonte. Eran hombres acostumbrados al conflicto. Pero esto era crudo, familiar y profundamente poco profesional. Era el rugido desesperado de un animal acorralado. Yo no me inmuté. No levanté la voz. Mantuve su mirada ardiente y luego, con movimiento lento y deliberado, empujé el portafolio negro con las letras H1 hacia el centro de la U. Deslizó por la madera pulida y se detuvo justo delante de Elena Carrillo. Una única réplica silenciosa. Las pruebas sugieren una narrativa diferente, dije. Mi voz cortando la ira residual en la sala. Abrí mi portátil. Empecemos por la optimización que Gabriel hizo de mi último informe. Pulsé una tecla. No había imagen en la pantalla. Solo una forma de onda de audio. Y entonces la voz de Gabriel. Pequeña y afilada. Llenó la sala. Suaviza la curva de volatilidad. Entierra los outliers en un anexo. Quiero que gestiones la narrativa. La grabación era cristalina. Mientras sonaban sus palabras, apareció en la pantalla detrás de mí un simple overlay de texto, log con la marca de tiempo de creación del archivo de audio vinculado al ID de usuario de mi terminal. Registrado exactamente durante la hora de mi reunión en el despacho de Gabriel. La sangre abandonó la cara de Gabriel. Parecía a punto de desmayarse. Rodrigo se quedó momentáneamente sin palabras. Actuaba bajo mi autoridad para proteger el fondo de un pánico de mercado, balbuceó intentando recuperar el control. ¿Y también bajo tu autoridad hacías front-running del mercado? Pregunté con voz aún nivelada. Cambió la pantalla. Apareció un nuevo gráfico complejo. Dos conjuntos de datos. El primero. El rendimiento falsificado del Fondo Vargas, la curva suave y gestionada que Gabriel había exigido. El segundo. El rendimiento real mostrando los descensos deliberados previos a las llamadas de resultados. Y superpuesta. Una tercera línea verde vibrante mostrando los picos de beneficios correspondientes en las cuentas de Espada Azul SL. La correlación era absoluta. Una relación inversa perfecta. El ciclo de beneficios, expliqué usando el láser para trazar los picos verdes, coincide con un patrón fascinante. Apareció un calendario junto al gráfico. Destacó varias fechas: 24 de diciembre, 10 de abril, Semana Santa. 4 de julio no.
En España 15 de agosto. Pero adapté, Nochebuena. Viernes Santo. 15 de agosto. Y el martes pasado fechas de cenas familiares programadas en Villa Blanca. Fechas en las que tenías la coartada perfecta para ejecutar operaciones desde tu despacho de casa usando mi posición interna como pantalla de humo. La sala quedó en silencio. Los socios de Horizonte miraban la pantalla. Sus expresiones endureciéndose de la confusión a una furia fría. No estaban mirando solo fraude. Estaban mirando una traición que los había hecho cómplices y había expuesto a su firma a una responsabilidad catastrófica. Entonces habló Elena Carrillo. Con voz calmada y autoritaria. Cortando el espeso silencio. Cogió el anexo de la mesa. Para beneficio del Consejo, dijo mirando a los ejecutivos reunidos. Leeré el pasaje relevante del documento rector. Se puso las gafas de lectura y leyó lentamente. Enunciando cada palabra. Ante prueba de autoenriquecimiento o coacción. La beneficiaria principal. Elena Vargas. Será elevada inmediata y automáticamente a la posición de cofiduciaria con igual poder de veto. La cara de Rodrigo. Que había estado roja de rabia. Ahora era de un blanco ceroso y enfermizo. La palabra, coacción, flotaba en el aire. Por fin comprendía que esto no era solo por el dinero. Me miró con un horror que amanecía en sus ojos. La mirada de un hombre que se da cuenta de que su oponente no está jugando el mismo juego que él. Cogí el portafolio negro. No abría los datos financieros ni a los informes del sistema. Fui directamente a la última página. El exhibido final. Lo abrí y lo giré para que toda la sala lo viera. No dije nada. No hacía falta. La foto certificada y notarial era cruda y clínica. Mostraba la muñeca de una joven mujer marcada por el patrón feo y distinto de los dedos de un hombre agarrando con fuerza inmensa. Junto a ella. El informe médico igualmente frío y clínico. Con su propio sello notarial brillando bajo las luces de la sala. Dejé que la imagen colgara en el silencio de la sala. Un pedazo de historia hecho presente. Un artefacto de violencia privada ahora entrado en el registro público. Era el fantasma en la máquina. La mitad que faltaba de la ecuación que lo explicaba todo. Miré al otro lado de la mesa al hombre que había puesto esas marcas en mi piel. Al hombre que había tomado las palabras de mi padre y las había retorcido en herramienta de humillación durante 15 años. Su bravuconería había desaparecido. Reemplazada por un shock hueco y boquiabierto. Me incliné ligeramente hacia adelante y mi voz fue apenas un susurro. Pero llegó a todos los rincones de la sala. ¿Cuándo serás la mitad? Le pregunté. Devolviéndole su pregunta una última vez. Me miró sin habla. ¿Roto? Respondí por él. Ahora. Elena Carrillo miró a Rodrigo. Luego al Consejo. Su expresión era impasible. Su voz. El veredicto final. Las condiciones de la cláusula se han cumplido de manera inequívoca. La prueba de autoenriquecimiento es clara y la prueba de coacción está certificada. Desde este momento, Elena Vargas es legalmente reconocida como cofiduciaria del Fondo Vargas. Con el 50% de participación controladora a partir de ahora. Señor Aldana, dijo fijando la mirada en él como un alfiler. Ninguna decisión que tome. Ninguna operación que realice. Ningún documento que firme respecto a este fondo es válido sin la firma de ella. La sala quedó congelada en un cuadro de shock. La declaración de Elena Carrillo había caído con fuerza de impacto físico. Reescribiendo fundamentalmente las leyes del poder en la sala. Los ejecutivos de Horizonte miraban. No a Rodrigo. Sino a mí. Con expresiones que mezclaban incredulidad y un respeto horrorizado que amanecía. Estaban calculando las consecuencias.
La escala pura de la responsabilidad. El presidente. Un hombre llamado Marcos Torres. Fue el primero en encontrar la voz. Ronca. Forzada. El bloqueo del fondo. La acción regulatoria, señora Carrillo. ¿Cuál es el camino inmediato? Esta acción tiene implicaciones mucho más allá de este fondo. Su pregunta no era para Elena. Era para mí. Había entendido quién tenía ahora las cartas. Este era mi momento para el jaque mate que había preparado mucho antes de este día. El bloqueo regulatorio es consecuencia directa de las operaciones no autorizadas, declaré con voz fría y precisa. No miré a Rodrigo. Era un fantasma en la mesa. Ahora es una medida temporal. Pero tiene, como ha señalado, implicaciones más amplias. Concretamente para la fusión inversa pendiente con Grupo Corona. Una nueva onda de shock recorrió a los socios de Horizonte. El acuerdo Corona era el salvavidas de la firma. Una maniobra estratégica de 580 millones de euros que supuestamente aseguraría su futuro para la próxima década. También era un secreto muy bien guardado. Que yo supiera su nombre ya era demostración de poder. El acuerdo, continué, estaba condicionado a una inyección significativa de garantías para asegurar la financiación puente. Esa garantía iba a ser el Fondo Vargas. Hice una pausa. Dejando que absorbieran que yo conocía la mecánica de su operación más sensible. Un hecho que no se había revelado a la beneficiaria del fondo. Un hecho que habría reportado al fiduciario principal. El señor Aldana. Una comisión de corretaje multimillonaria. También no revelada. Acababa de vincular directamente el fraude personal de Rodrigo con la empresa insignia de la firma. Les había mostrado que la podredumbre que habían ignorado estaba a punto de envenenar todo su ecosistema. La cara de Marcos Torres estaba pálida. Esa garantía es esencial. Sin ella, la financiación se derrumba. El acuerdo muere. Entonces el acuerdo muere, dije. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Como cofiduciaria del Fondo Vargas. Estoy ejerciendo mi 50% de participación controladora. No permitiré que los activos que mi padre construyó se usen como respaldo para un acuerdo negociado por un hombre que ha robado activamente de él. Mi veto al uso de activos del Fondo Vargas como garantía para la fusión con Grupo Corona es absoluto y final. Era el precipicio. Estaba amenazando con quemar su casa para limpiar la mía. El pánico brilló en los ojos de los ejecutivos. Estaban atrapados. Una batalla pública conmigo expondría el fraude. Mataría el acuerdo e invitaría a un nivel de escrutinio regulatorio que podría destruir la firma. Aceptar mi veto significaba el mismo resultado. Fue Gabriel quien se rompió primero. Se levantó de golpe. La cara contorsionada en una máscara de desesperación. No puedes. Matarás todo el acuerdo. Arruinarás esta firma. Nos arruinarás a todos. Giré la cabeza lentamente para mirarlo. Un depredador observando a su presa en pánico. No estoy matando el acuerdo. Gabriel, dije con voz peligrosamente suave. Estoy salvando el fondo y estoy cortando un hábito muy malo. Volví mi atención a Marcos Torres. Ignorando completamente a Gabriel. Sin embargo, dije. Cambiando toda la dinámica de la sala con una sola palabra. No soy una incendiaria. Soy una estratega. Ya he dispuesto una alternativa. Deslicé una sola hoja de papel desde mi portafolio y la empujé hacia él. Era un term sheet. Limpio y oficial. Banco Levante, dije nombrando al competidor más agresivo de Horizonte, está preparado para ofrecer una línea de crédito temporal para cubrir el requisito de garantía. Las condiciones son favorables. Están, digamos, muy motivados por establecer una relación con Horizonte.
Marcos cogió el papel como si fuera una serpiente venenosa. Lo leyó. Sus ojos se abrieron ligeramente. Era un salvavidas. Una solución limpia, inmediata y viable que salvaría su fusión. Me miró con los ojos entrecerrados. Sabía que venía con precio. La oferta está condicionada, declaré. Exponiendo los términos de rendición no negociables, a dos condiciones. Primera, la dimisión inmediata y permanente de Rodrigo Aldana como fiduciario del Fondo Vargas con efecto hoy. Segunda, la terminación inmediata del contrato de consultoría de Horizonte Capital con la firma externa por causa justificada. Concretamente, la terminación del empleo del señor Navarro por su papel en aconsejar la falsificación de informes financieros dirigidos a clientes. El silencio que siguió fue absoluto. Les había ofrecido una única vía limpia de salida del infierno. El precio era la amputación de sus dos miembros más enfermos. Para Marcos, un hombre cuya existencia entera era una serie de análisis coste-beneficio, la elección era brutal y simple. Podía hundirse con Rodrigo y Gabriel, o cortarlos y salvar su firma. El Consejo de Horizonte Capital, dijo por fin, con voz pesada por el peso de la decisión, acepta su solución propuesta. Las actas de la Junta lo registrarían como un pivote estratégico. Nosotros sabíamos que era una capitulación. Rodrigo, que había observado este intercambio como desde gran distancia, por fin pareció comprender la finalidad de su derrota. Toda la ira se drenó de él, reemplazada por una desafiante desesperada y patética. Buscó a tientas su teléfono. Esto no ha terminado, gruñó con voz baja. Mi esposa es la otra signataria. Firmará lo que yo le diga. Su autoridad anulará esta tontería. Encontró el número de mi madre y su pulgar flotó sobre el botón de llamada. Elena Carrillo carraspeó. Un sonido suave y seco que de alguna manera fue más fuerte que las amenazas de Rodrigo. Me temo que se equivoca. Señor Aldana, dijo con tono de leve corrección, como explicando un punto gramatical. En el momento en que se activó la cláusula de la mitad, todas las estructuras de signatarios previas relativas al fondo quedaron legalmente subordinadas. La firma de su esposa, con todo el respeto, ahora es irrelevante. Las únicas dos firmas que tienen peso legal son la de la señorita Vargas y la suya. Y como usted está en proceso de ser removido, solo queda una. El teléfono se le escapó de los dedos y cayó sobre la mesa con estrépito. Fue el sonido de su última arma rompiéndose. Elena Carrillo deslizó un documento nuevo desde su carpeta. El veto oficial, dijo simplemente. Lo colocó delante de mí junto con una pesada pluma estilográfica negra. Era la de mi padre. La había traído para mí. Destapé la pluma. La sala observaba. Hipnotizada. Firmé mi nombre. Elena Vargas. Al pie de la página. El plumín hizo un sonido afilado de rasguño sobre el papel grueso. Un trazo definitivo de tinta. Era el sonido de un contrato ejecutado. De una historia terminada. De una guerra ganada. Tapé la pluma y miré a Marcos Torres. La línea de crédito de Banco Levante ya está disponible. Él asintió. Luego se volvió hacia su asistente. Redacta una comunicación, ordenó. Voz ahora nítida y decisiva. La voz de un hombre de nuevo al mando. Con efecto inmediato. Nuestro acuerdo de consultoría con la firma externa ha sido terminado. Anuncia una investigación interna independiente completa sobre sus prácticas de reporting y prepara los documentos de dimisión del señor Aldana. El último cerrojo había girado. La última puerta se había cerrado de golpe. La junta no terminó tanto como se fracturó. Los ejecutivos de Horizonte
liderados por Marcos Torres. Se retiraron a un corrillo apretado y ansioso. Sus voces bajas y urgentes mientras comenzaban el trabajo de control de daños. Ya no hablaban con Rodrigo ni con Gabriel. Ya no hablaban conmigo. Se habían vuelto hacia adentro. Un cuerpo corporativo herido intentando sellar una herida mortal. Elena Carrillo recogió sus papeles con eficiencia tranquila y sin prisa. La batalla había terminado. Ahora venía el trabajo metódico de documentar la victoria. Yo permanecí sentada. Un punto quieto en el caos giratorio. La pesada pluma estilográfica aún caliente en mi mano. El primero en marcharse fue Gabriel. No miró a nadie. Simplemente se levantó. Empujó su silla y salió de la sala como un hombre en trance. Ya era un fantasma. Su vida corporativa extinguida. Luego vino Rodrigo. Lo escoltaban. No la seguridad, sino dos de los socios senior de la firma. Sus manos flotando cerca de sus codos en gesto mitad apoyo, mitad restricción. Su cara era un vacío. La rabia. El farol. La arrogancia, todo se había quemado, dejando solo una cáscara hueca y cenicienta. Sus movimientos eran rígidos, robóticos. Era un rey al que acababan de demostrar en términos absolutos que su trono era de cartón. Me levanté y lo seguí, manteniendo una ligera distancia. Quería ver el final. El pasillo fuera de la sala de juntas era un largo corredor de cristal que reflejaba series infinitas de imágenes fracturadas. Hombres en traje. Luces del techo. El cielo gris de Madrid. En lo alto de la pared. La pequeña cúpula convexa de una cámara de seguridad observaba todo. La lucecita roja en su centro parpadeaba con pulso imparcial y constante. Era un testigo silencioso de la transferencia de un imperio. Cuando Rodrigo y sus escoltas llegaron al banco de ascensores seguro, uno de los socios le murmuró algo. Rodrigo buscó a tientas en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su cartera. Extrajo la tarjeta negra de plástico, la que le daba acceso a este mundo de poder e influencia. La acercó al sensor de la pared. Durante una fracción de segundo no pasó nada. Luego, en lugar de la luz verde permisiva familiar, el sensor parpadeó rojo y el lector emitió un pitido plano y truncado. Un sonido de negación. Una nota final y sorda que significaba que las cerraduras ya habían sido cambiadas. Era un extraño ahora. El sistema que había dominado ya lo había olvidado. Uno de los socios tuvo que usar su propia tarjeta para llamar al ascensor. Rodrigo miró el trozo de plástico muerto en su mano con expresión indescifrable antes de ser guiado suave pero firmemente al coche que esperaba. Las puertas se cerraron y desapareció. Unos minutos después reapareció Gabriel. Llevaba una caja pequeña de cartón marrón. El símbolo universal de ejecución corporativa. Estaba llena de los tristes restos de una vida profesional, una taza de café con logo desvaído. Una foto enmarcada de una familia a la que había fallado. Un montón de revistas del sector. Caminaba rápido. Cabeza baja. Concentrado solo en no dejar caer la caja. Al pasar a mi lado, su trayectoria le obligó a rozarme. Se estremeció. Un pequeño escalofrío casi imperceptible. Y aceleró el paso. Ojos fijos en el suelo delante de él. No dijo una palabra. Era solo otra baja. Una pieza barrida del tablero. Y entonces la vi. A mi madre. Estaba de pie al otro lado de la pared de cristal que separaba el ala ejecutiva del vestíbulo principal. En una pequeña zona de espera. Debía de haber conducido hasta aquí en pánico después de la llamada de Rodrigo. Parecía pequeña y perdida contra la escala de la arquitectura.
Un fantasma de un pasado que yo acababa de exorcizar. Nuestras miradas se encontraron a través del cristal. El vidrio era grueso. Distorsionaba ligeramente sus rasgos, haciéndola parecer aún más lejos. Su cara era una ruina de confusión y miedo. Apoyó la mano contra el cristal y vi cómo su boca formaba una sola palabra muda: perdón. ¿Perdón por los años de silencio? ¿Por las elecciones que había hecho? ¿O simplemente porque el mundo cómodo que Rodrigo le había construido acababa de ser derrumbado? No lo sabía. Y en ese momento comprendí que ya no importaba. Caminé hasta el cristal y apoyé mi propia palma directamente frente a la suya. Su mano era pequeña, frágil. La mía era firme. Nos quedamos así un largo momento. Dos personas separadas por algo más que un centímetro de vidrio templado. No asentí en perdón. No negué con la cabeza en condena. Solo mantuve la mano allí. Un reconocimiento de la distancia infranqueable entre nosotras. Antes de dejarla caer a mi costado y alejarme. Elena Carrillo me esperaba junto a la ahora vacía sala de juntas. Me tendió una fina pieza nueva de plástico. Era una tarjeta de acceso. Pero distinta de la antigua. Era de platino. El tipo reservado para socios y fiduciarios. El texto debajo de mi foto era simple y absoluto. Elena Vargas, cofiduciaria. La cogí. Su peso era insignificante. Pero su gravedad simbólica era inmensa. Era la llave de mi propia vida. Está hecho, dijo. Una afirmación de hecho. No de triunfo. Está hecho, asentí. Mi mirada bajó al suelo. Al enorme logo de Horizonte Capital incrustado en el mármol. Sus letras estilizadas y afiladas. Símbolo del poder que una vez había parecido tan monolítico. Tan invencible. Y en mi mente oí la voz de mi padre. No la pregunta enigmática que Rodrigo había robado. Sino la frase completa. La que me había dicho en la terraza todos aquellos años. La parte que solo había entendido de verdad cuando encontré el anexo en su taller polvoriento. Un día. Elena. Serás la mitad. Serás la mitad cuando tengas el valor de parar a la otra mitad. No me estaba pidiendo que me convirtiera en algo más. Me estaba diciendo que mi poder estaba en mi capacidad de ser barrera. De ser veto. De ser la mitad que dice no. Mitad no como fracción. Sino como equilibrio. El poder de decir basta. Una joven con acreditación interna de medios y grabadora digital se materializó a mi codo. Señorita Vargas. Una pregunta rápida para el informe interno, pidió con ojos brillantes por el thrill del drama corporativo. Todo el mundo está conmocionado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué llegar tan lejos? Aparté la mirada del logo del suelo y miré más allá de ella hacia la lucecita roja parpadeante de la cámara de seguridad en la pared. Ya no le hablaba a ella. Hablaba al registro. Porque una costura necesita ser cosida, dije con voz clara y pareja. Sin esconderse. Su expresión quedó en blanco. No entendió. Pero la cámara sí. El edificio sí. Los números sí. Elena Carrillo me dio un leve gesto de aprobación. El ascensor que Rodrigo había tomado hacía rato que se había ido. Llegó otro. Sus puertas se abrieron con un susurro metálico limpio. La luz del interior era brillante. Derramándose en el pasillo. Las paredes de acero inoxidable estaban pulidas hasta un espejo perfecto. Sin distorsión. Parecía una hoja de papel limpia. Un nuevo comienzo. Entré. Las puertas del ascensor se cerraron y me quedé sola. El ascenso fue silencioso. Una subida suave y sin fricción a través de la columna vertebral de la torre.
No volví a mi antiguo despacho. El que siempre olería a la ambición nerviosa de Gabriel y a café rancio. No fui a la sala de juntas. El escenario de la ejecución. Subí hasta la planta 44. A un despacho de esquina vacío reservado para ejecutivos visitantes. Era un espacio sin historia. Una pizarra en blanco. El despacho era un cubo perfecto de cristal y acero amueblado con un único escritorio de madera oscura sin adornos y una silla alta de cuero. La vista era impresionante. Un panorama de Madrid extendiéndose hasta un horizonte donde el cielo gris se encontraba con las aguas grises de la bahía Espera. Madrid no tiene bahía. Pero en la adaptación, hasta el horizonte donde el cielo gris se encontraba con las montañas lejanas. La ciudad era un vasto circuito impreso intrincado y por primera vez sentí que entendía su lenguaje no como participante sino como arquitecta. Allá abajo no había caos. Solo sistemas. Sistemas que se podían entender. Navegar y, si era necesario, romper. Me senté en el cuero fresco de la silla. Del portafolio negro saqué un único documento final. No era un veto ni una dimisión. Era una orden. Mi primera orden como fiduciaria única en funciones del Fondo Vargas. El título del documento era simple. Mandato de reequilibrio de cartera y realineamiento estratégico. Era un plan detallado que había redactado semanas atrás. Un blueprint para deshacer cada operación tóxica y autoservicio que Rodrigo había hecho nunca. Era una estrategia para cauterizar las heridas. Vender los activos basura que había usado para sus esquemas y reinvertir en los instrumentos de crecimiento estable a largo plazo que mi padre siempre había favorecido. Era un acto de restauración. Un acto de creación. Destapé la pluma estilográfica de mi padre. La tinta negra era rica y oscura. Mi mano estaba perfectamente firme cuando moví el plumín a la línea de firma al pie de la página. Este era el movimiento final en un juego que había empezado 15 años atrás con un portazo y un moretón floreciendo en silencio. Cada noche en vela estudiando. Cada comentario condescendiente de un compañero masculino que había aguantado. Cada pequeña humillación que había tragado. Cada línea de código que había escrito para el script martillo un medio, todo había conducido a este único trazo silencioso de pluma. Mi firma. Elena Vargas. Ya no se parecía al guión tímido y redondeado de mi juventud. Era afilada. Angular y confiada. La tinta se asentó en las fibras del papel. Una orden permanente e irrevocable. Con esa firma no solo estaba terminando la influencia de Rodrigo. La estaba borrando. Estaba reescribiendo el propio ADN del legado de mi padre. Purgando la corrupción y restaurando su intención original. El documento ya no era una propuesta. Era ley. Como a propósito. Mi teléfono vibrando una vez sobre el escritorio pulido. No era un timbre estridente. Sino un zumbido profundo y resonante que parecía hacer eco con el pulso de la ciudad abajo. Lo cogí. La pantalla mostraba una notificación segura de un número que reconocí como la mesa principal del Banco Levante. El mensaje tenía 5 palabras. Una pieza de poesía corporativa que a su manera era tan hermosa como cualquier cosa que hubiera leído nunca. Línea de crédito Levante activada. El nuevo mundo acababa de encajar en su sitio. El acuerdo de 580 millones estaba salvado. Horizonte Capital ahora estaba endeudada con su principal rival. Una situación que reconfiguraría el paisaje financiero de la ciudad durante años. Y todo había sucedido porque yo había tomado una decisión. El mensaje era la confirmación de que el poder que había tomado en la sala de juntas ahora era real. Reconocido por la vasta maquinaria impersonal de las finanzas globales. Una línea de crédito. Un río de dinero había sido desviado. Su curso alterado por una sola decisión mía. La sensación no era de euforia ni triunfo.
Era una sensación de profunda quietud correcta. La sensación de una ecuación compleja por fin resuelta. Me levanté y caminé hasta la ventana. Mirando abajo a la ciudad. Los coches eran puntos diminutos de luz silenciosa. Las personas eran invisibles. Desde aquí arriba era fácil olvidar el coste humano de los números que parpadeaban en las pantallas. Las vidas que estaban atadas al subir y bajar del mercado. Rodrigo lo había olvidado. Gabriel lo había olvidado. Veían solo beneficios y porcentajes. Habían olvidado que detrás de cada número del fondo Vargas estaba la memoria de mi padre. Un hombre tranquilo que olía a virutas de lápiz y que creía en construir cosas que duraran. Yo no lo olvidaría. Volví al escritorio. El portafolio negro H1 medio seguía allí. Lo cerré. El cuero hizo un suspiro suave y satisfactorio. Lo cogí. Durante años. Este portafolio en su forma conceptual había sido un peso aplastante sobre mi alma. Era el repositorio de mi dolor. Mi rabia. Mis pruebas. Mi obsesión. Era la carga que había llevado sola. Ahora, mientras lo sostenía en la mano, el peso físico era el mismo. Pero su significado, su esencia entera, se había transformado. Ya no era una carga. Era una herramienta. Era un veredicto. Era la prueba tangible y pesada de que las balanzas se habían equilibrado. El peso no había desaparecido. Simplemente se había transferido. Ya no era mío para llevarlo. Ahora era de Rodrigo. Una piedra de molino de consecuencia que cargaría el resto de su vida. Salí del despacho vacío. Dejando la pluma de mi padre en el centro del escritorio. Monumento silencioso a la promesa que había cumplido. El pasillo estaba desierto. El caos de la mañana ahora se había calmado. Reemplazado por un silencio expectante y vigilante. La única señal de vida era la pequeña luz roja parpadeante de la cámara de seguridad montada en el techo. El ojo incesante del sistema. Me detuve directamente debajo. Sabía que estaba grabando. Sabía que en alguna parte. En una sala de servidores en el núcleo del edificio. Este momento estaba siendo archivado. Marcado con hora y guardado. Esta era mi única declaración pública. Mi testimonio. Miré directamente a la lente oscura y convexa. Pensé en la pregunta de mi padre y en la respuesta que por fin había forjado para mí misma en el crisol de las 2 últimas décadas. Hablé en voz alta. Mi voz no fuerte. Pero clara y resonante en el pasillo silencioso. Lo bastante alta para que el micrófono la captara. La mitad, dije, es para detenerlos. Hice una pausa. Dejando que la primera mitad de la verdad se asentara. Y entera para ser yo misma. Fue la última entrada en el libro mayor. Mitad del poder usado como escudo. La otra mitad. Mi propia integridad. Por fin recuperada. Me giré y caminé hacia el banco de ascensores. La puerta se abrió al instante. Como convocada. Entré en el coche limpio y brillante. No miré atrás. No había nada detrás de mí salvo fantasmas e historia. Las puertas de acero inoxidable empezaron a cerrarse. El amplio panorama del pasillo. La luz roja parpadeante de la cámara. El mundo entero que dejaba atrás se estrechó en una línea vertical de luz blanca que se encogía. La línea se hizo más fina y más fina hasta que, con un suave siseo final, convergió en un solo punto y luego desapareció por completo. Dejándome sola en la caja silenciosa y espejada. Descendiendo suavemente. Fin.